Bienvenidos. Esto es FEPADE Difunde TV, una coproducción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, que se transmite a través del canal de televisión por Internet, plataforma electoral y la página electrónica www.fepade.gov.mx. El día de hoy nos acompaña el maestro Adalberto Méndez, quien es profesor de posgrado del Instituto Tecnológico Autónomo de México, además de especialista en derechos de las personas con discapacidad, para hablarnos justamente sobre el ejercicio de los derechos político-electorales de este grupo poblacional. Bienvenido, maestro. ¿Qué tal? Buenos días. Para entrar en materia, de acuerdo con el INEGI, plantea que en México hay un poco más de 7 millones de personas con discapacidad y de estas más de la mitad son mayores de edad. Esto significa que estarían en condiciones de poder ejercer los derechos que les otorga justamente el ser ciudadanos. Sin embargo, y desafortunadamente se enfrentan a una serie de barreras todavía legales, pero también sociales y culturales que son a veces las que, digamos, limitan todavía más el ejercicio. Sin embargo, existe un marco regulatorio que busque garantizar el cumplimiento efectivo de estos derechos. Yo te diría, primero es importante hablar de la cifra. El INEGI en 2010 ha sido el primer censo en materia de personas con discapacidad. Y la cifra originalmente fue 5.6 millones, sin embargo esta cifra se actualiza en 2014 a 7 millones, que es la que mencionabas, pero realmente es una cifra no correcta. ¿Por qué lo digo? El propio INEGI lo ha mencionado. En 2014, cuando México es evaluado ante el Comité de Expertos de Naciones Unidas de Personas con Discapacidad, una de las observaciones fue la carencia en estadística fiable en la materia. Realmente estaríamos hablando entre 12 y 15% de la población mexicana que vive con discapacidad. Estamos hablando de casi 13 millones de personas. Es un montón. Estamos hablando que es casi 4 veces la población de Costa Rica. ¿Esto qué significa? Que al final del día, claro que existe un marco regulatorio. Necesitamos primero actualizar las cifras para saber a quién vamos a proteger. Claro. Y con base en el marco regulatorio tenemos dos leyes federales importantísimas, que sería la Ley General para la Inclusión y Desarrollo de las Personas con Discapacidad, que es una ley de 2011, y la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Pero también en el marco constitucional, el párrafo quinto del artículo primero constitucional habla de esta prohibición para discriminar a cualquier persona por su condición de vida, y entre ese apartado de categorías sospechosas, que podríamos decir, un poco haciendo la analogía con el derecho norteamericano, es justamente la condición de persona con discapacidad. Ahora, en el ámbito internacional existen un sinfín de tratados internacionales, pero en materia electoral te puedo decir que existen particularmente dos instrumentos internacionales: la Convención Interamericana para eliminar todas las formas de discriminación en contra de personas con discapacidad y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, que es nuestro marco referencial en la materia. Ok. Y es importante lo que comentas, ¿no? Es decir, si esta cifra no está actualizada, pudiera ser que todas las acciones gubernamentales, políticas públicas puedan estar dejando fuera a una buena parte de estas personas. Es decir, si no tenemos identificado con certeza quién es el objeto de esta norma, podría suceder, ¿no? que queden fuera. Y este marco regulatorio, ¿qué tipo de mecanismos prevé cuando no se logra una plena accesibilidad o protección al ejercicio de estos derechos? Mira, es muy buena pregunta, porque existe una antinomia normativa bastante compleja en el marco jurídico mexicano. Voy a hacer un poco referencia al estándar internacional, constitucional, y dónde viene la antinomia. El artículo primero constitucional, en su párrafo quinto, habla de una prohibición categórica de discriminación por cualquier condición de vida. Eso significa que ninguna persona por condición de discapacidad pudiera ser limitada, restringida o excluida en el ejercicio pleno de uno de sus derechos, y en este caso el ejercicio del voto constituye totalmente un derecho humano. El artículo 29 de la Convención sobre Personas con Discapacidad establece dos obligaciones a los estados ratificantes, que es el caso de México. Y es, uno, la promoción y garantizar el pleno ejercicio del voto de personas con discapacidad, y que la persona con discapacidad no solamente pueda votar, sino también ser votado. Claro. Y esto evidentemente catapulta o genera un derecho de doble vía, donde la persona con discapacidad puede votar, pero también el que sea parte de la política pública y que esté tomando decisiones, y que sea un funcionario público en la construcción de un Estado de Derecho o de cualquier legislación en la materia. Ahora bien, ¿qué sucede? La Ley General sobre Instituciones y Procedimientos Electorales, que sustituyó al COFIPE, trae o hereda un error que de hecho se hereda desde el primer COFIPE, que luego es abrogado por el COFIPE anterior y ahora se abroga por la LEGIPE. Y ese error lo vemos en el artículo 280, párrafo quinto, fracción quinta, perdón, de
de la LEGIP. La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que la mesa directiva en la casilla electoral, una de sus facultades es prohibirle o restringirle el ingreso a la casilla a personas privadas de sus facultades mentales. De entrada, lo que se usa, o digamos que el fraseo es equívoco, porque no se habla de personas privadas de sus facultades mentales. Estaríamos hablando de una persona con discapacidad cognitivo-intelectual o psicosocial, atendiendo a la definición, o más bien a la clasificación que el párrafo segundo del artículo primero de la Convención de Personas con Discapacidad establece al respecto. Pero entonces, ¿dónde viene la antinomia? Si tú lo comparas, lo que dice la Ley General, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, con el artículo sexto, fracción novena y onceava de la Ley General para la Inclusión y Desarrollo de Personas con Discapacidad, hay una contradicción normativa. La ley de discapacidad en la materia, que es una ley de carácter federal, establece que una de las facultades del Poder Ejecutivo, apelando un poco a las facultades del primero constitucional, es garantizar el ejercicio de los derechos civiles y políticos de las personas con discapacidad. Esto es ejercer el voto. Y luego menciona que una de las facultades del titular del Ejecutivo es emitir mecanismos que promuevan el pleno ejercicio al voto. Pero la situación se complica. Si tú analizas los códigos civiles a nivel estatal, vas a encontrar que 15 códigos civiles de los estados prohíben por condición de interdicción el ejercicio al voto. Entonces tenemos una bronca, tenemos una contradicción entre la ley estatal, federal, con la normativa internacional y constitucional. Claro, y eso justamente se traduce en una limitación. Totalmente. ¿No? Es decir, la interpretación que le den los operadores, digamos, en las autoridades electorales, no es la misma que el que tiene que aplicar esta ley federal que comentas, pero desafortunadamente se termina traduciendo en una limitación real, ¿no? Una limitación práctica a este ejercicio del voto pasivo. Claro. ¿No? En tu opinión, además de esta circunstancia que comentas, ¿cuáles son las barreras de discriminación que afectan nuestra democracia actual? Mira, particularmente en el rubro de personas con discapacidad, yo he identificado dos cuestiones. Si bien es cierto, ya existe la obligación de generar casillas accesibles, eso no resuelve el problema. ¿Por qué? Porque la persona con discapacidad, y me voy, por ejemplo, a una persona con discapacidad auditiva, que no tiene acceso, por ejemplo, a los contenidos de las campañas políticas, no existe una obligación en la ley hasta la fecha que obliga al partido político a hacer su campaña accesible. Entonces, digamos que tenemos una ley que promueve, o más bien que salvaguarda el voto, el ejercicio del voto de la persona con discapacidad, pero no los mecanismos para acceder a él. ¿Y a qué me refiero? El derecho a ser informado de la oferta política que existe. Claro. Entonces, nada más existe, y eso es un dato interesantísimo, en la historia de las elecciones en México, solo existe una campaña electoral accesible, y se dio con la campaña de los diputados constituyentes de la Constitución de la Ciudad de México. La diputada propuesta por el PRD, Katedra Artigues, que es una querida amiga y una activista del tema de personas con discapacidad, toda su campaña la hizo en materiales accesibles. ¿Y a qué me refiero con materiales accesibles? El artículo 9 de la Convención lo establece muy fácil. Menciona el material en braille para personas con discapacidad visual. Los spots en lengua de señas para personas con discapacidad auditiva y con subtítulos por si no saben hablar lengua de señas. Y materiales en lenguaje de lectura fácil, es decir, interpretada para personas con alguna discapacidad cognitivo-intelectual. Es la única campaña accesible que existe. Y claro, ¿cuál es el problema? Si yo promuevo el voto de la persona con discapacidad, habilito una casilla para personas con discapacidad, pero nunca me aseguré que la campaña fuera accesible, ¿cómo va a saber la persona con discapacidad por quién va a votar? Claro, nos estamos limitando al momento justo de emitir el sufragio. Claro. Sin embargo, la parte formativa, que en principio es la que tendríamos que darle mayor importancia, ¿no? Es decir, si esta persona con la discapacidad auditiva no pudo allegarse de la información para definir el sentido de su voto, ¿no? Es decir, de nada sirve que pues el momento de llegar a la urna pues pueda estar en aptitudes, claro, ¿no? Porque no contó con todos los elementos previos para definir este. Además de este caso que comentas, ¿qué otras barreras, en tu opinión, están en nuestra democracia y que han evitado justamente que esta pueda seguirse pues consolidando? Mira, yo creo que la ausencia de estadística definitivamente es una de ellas, y ahorita te explico por qué. Y la segunda, la movilidad en la ciudad y en el país es un tema complejo. ¿Por qué la estadística? Primero, si no sabemos cuántas personas con discapacidad existen en la República Mexicana, no sabemos cuál es nuestro universo de votantes con discapacidad. Sí. Y segundo, necesitamos identificar dónde están.
La persona con discapacidad, ahí está, que no la veamos es otra cosa, no la vemos no porque no exista, sino porque no existen los mecanismos suficientes para que esté completamente incluida en la sociedad. Entonces, ¿cómo una persona, por ejemplo, que está en la sierra, que tiene una discapacidad motriz y que le cuesta mucho caminar o es muy caro para él trasladarse hasta la casilla donde va a votar, va a poder ejercer el voto si existe una barrera física que le impide el traslado efectivo, accesible, asequible a esa casilla, ¿no? Entonces, tenemos que ver esto de manera muy conjunta. Necesitamos tener estadísticas fiables, estadísticas verdaderamente certeras en la materia que nos puedan identificar cuál es el universo de personas con discapacidad, destinar los recursos suficientes, por ejemplo, cuántas plantillas en braille se necesitan, para qué imprimir 300 plantillas en braille si solo se van a utilizar 16. Necesitamos saber cuántas, quiénes son y dónde. Y eso eficiente el recurso, y ese recurso reencauzarlo a lo mejor a casillas móviles. Te cuento un ejemplo. En Estados Unidos, por ejemplo, la American Disabilities Act, que es una ley de 1990, habilita a la autoridad electoral, que es el County Clerk en Estados Unidos, a movilizar el voto a la persona que lo requiera de conformidad con su discapacidad. Claro, en Estados Unidos tienen muy bien identificado dónde está ese votante, qué discapacidad tiene y qué necesidades requiere, ¿no? Entonces, ahí vemos una barrera estructural. De nada sirve tener casillas accesibles si no existen los medios de acceso o los medios para informarme de la oferta política o para yo llegar a ejercer el sufragio, ¿no? Claro. Sí, son dos limitaciones que justamente redundan o van a significar una falta de participación, pero no por falta de voluntad de la persona que tiene el derecho, sino justamente por estas barreras a las que se está enfrentando. Así es. ¿No? Y el tema de la estadística y lo que comentabas de Estados Unidos, ahí se tiene muy identificado justamente, ¿no? Quién tiene la necesidad, en dónde se encuentra, y establecen una serie de requisitos para las casillas, ¿no? Es decir, de accesibilidad, que permite justamente que ellos puedan tener un ejercicio pleno, ¿no? Claro. de estos derechos. El tiempo de este primer bloque se nos está terminando. En el siguiente bloque, digo nada más para irlo dejando, me gustaría que nos pudieras platicar sobre algunas prácticas en otros países que permiten justamente estos ejercicios más efectivos. Claro que sí. En un momento más regresamos para continuar platicando sobre derechos político-electorales de las personas con discapacidad. Estás a punto de ver uno de los delitos que más afecta a nuestro país. La compra de votos es un delito. Si alguien lo intenta o lo sugiere, denúncialo ante la FEPADE. Contigo, México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral, INE. La Defensoría Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ofrece gratuitamente servicios de defensa y asesoría para garantizar tus derechos político-electorales, tutelando la participación de mujeres y hombres indígenas en condiciones de igualdad jurídica, para elegir órganos de autoridad, conforme a tus propios sistemas normativos internos. 20 años protegiendo tus derechos políticos. Votar libremente es un derecho que nadie te puede quitar. Quien lo intente está cometiendo un delito. Si te presionan para votar a favor de un candidato, partido o coalición con violencia verbal o física, denúncialo. Si te condicionan los beneficios de algún programa social a cambio de tu voto, denúncialo. Por ley, hay sanciones para quien cometa delitos electorales que van desde multas hasta cárcel. Acude a la FEPADE o a cualquier ministerio público. Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. Instituto Nacional Electoral, INE. A lo largo de 20 años, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha impartido justicia electoral para favorecer tus derechos de participación política, como votar y ser votado, derecho a la información, libre afiliación y asociación, además de impulsar la participación política de la mujer y la defensa de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Nuestro compromiso es dotar de certeza los procesos electorales. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 20 años protegiendo tus derechos políticos. El blindaje electoral es cuidar que los recursos de los programas sociales sean usados de manera correcta y no con fines políticos en épocas electorales. Esto mediante acciones que lleva a cabo la Sede Sol.
La FEPADE persigue los delitos electorales como el condicionar programas sociales a cambio de brindar el apoyo a candidatos o partidos políticos. El órgano interno de control se encarga de recibir todas las quejas y denuncias en contra de los servidores públicos de la Sedesol en caso de que cometan alguna infracción en contra de tu derecho a votar. Tus derechos políticos son derechos humanos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación los protege y tutela mediante la impartición de justicia electoral abierta. Cada sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación contribuye a protegerlos y fortalece los principios que rigen los procesos electorales. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 20 años protegiendo tus derechos políticos. El blindaje electoral es una estrategia de política pública de la Sedesol con el fin de prevenir y evitar que los programas sociales influyan en las elecciones, garantizando la correcta aplicación de los recursos públicos. Si un servidor público facilita personal a su cargo, dinero y servicios que tiene para el desempeño de sus actividades en apoyo de un candidato o partido político, es un delito electoral que persigue la FEPADE. El órgano interno de control sanciona administrativamente toda irregularidad cometida por los servidores públicos de la Sedesol en materia electoral. Continuamos conversando con el maestro Adalberto Méndez, quien nos está platicando sobre el ejercicio de los derechos político-electorales de las personas con discapacidad. Maestro, en el bloque anterior comenzamos a hablar un poco de las barreras que existen y se señalaba que no hay una obligación para que los partidos, para que los candidatos hagan campañas justamente accesibles, ¿no? para personas con discapacidad. Ponías el ejemplo de la discapacidad auditiva. Sin embargo, también hay otro tipo de discapacidades que no son consideradas al momento en que se desarrollan y que se implementan estas campañas. Afortunadamente, el Tribunal Electoral, ¿no?, a través de sentencias, ha ido obligando en algunos casos a que estas campañas se vayan haciendo accesibles. Sin embargo, bueno, tenemos todavía ahí una cuenta pendiente en materia de legislación que establezca como una obligación. Sin embargo, en la experiencia internacional, pues también hay casos en los que se han ido dando grandes avances. Un caso particular es el de Ecuador, ¿no?, que ha ido implementando ciertas políticas para la accesibilidad. ¿Nos podrías comentar sobre este caso, sobre el contexto, qué es lo que ha originado que se implementen todas estas políticas y prácticas para dar acceso? Mira, el caso de Ecuador es muy interesante porque Ecuador, en el sistema interamericano solamente existen 4 sentencias en materia de violación a derechos de personas con discapacidad. Y ninguno de los países condenados ha sido Ecuador. El primero fue Furlan y familiares contra Argentina, el segundo fue Jiménez López contra Brasil, el tercero fue Artavia Murillo contra Costa Rica y el más reciente Chinchilla Sandoval contra Guatemala. Ninguno era ecuatoriano. Pero si tú te vas un paso atrás a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Ecuador es el número 1 en quejas ante el sistema en materia de personas con discapacidad. Y lo digo irónicamente, el número 1 porque es el que más quejas tiene en contra de este país por temas de accesibilidad. Okay. Lo curioso es que estas quejas no prosperan a corte. Entonces, Ecuador es interesante porque es un caso de cómo han ido implementando cuestiones de accesibilidad a través del sistema interamericano. Entonces, a los detractores del sistema interamericano yo les diría, bueno, tan sirve que Ecuador logró una política de accesibilidad que no le falta, pero que va increciendo, va en ascenso, gracias al propio sistema interamericano. Y tan es así que el reciente presidente electo hace un par de meses en Ecuador, Lenín Moreno, es una persona con discapacidad física. Es una persona usuaria de silla de ruedas, es una persona que adquirió una discapacidad motriz, no puede caminar. Entonces, ya cuando pones a una persona a tomar las decisiones de un país y la discapacidad se vuelve irrelevante, es realmente interesantísimo, porque entonces estás hablando de un cambio de paradigma. Lenín Moreno se vuelve no el primer presidente con discapacidad del continente, sino el segundo, porque el primero fue Franklin Delano Roosevelt en Estados Unidos, pero sí el primer presidente latinoamericano con discapacidad. Claro. Entonces realmente es que Ecuador ha dado la nota en buen sentido en lo que debe permear la inclusión y cómo empoderar al colectivo de personas con discapacidad en la toma de decisiones a nivel país. Claro, porque eso significa que se ha venido cambiando la
la visión que se tiene respecto a las personas con discapacidad, ¿no? Así es. Es decir, el electorado se ha abocado a ver las capacidades, ¿no?, para la toma de decisiones, para ejercer el poder con independencia, ¿no?, de, digamos, una cuestión fisiológica o cognitiva, digamos, propiamente. Claro. ¿No? Entonces esto significa un gran avance. En México, regresando al caso, en este año se aprobó un protocolo que permitió que en las mesas de casilla hubiera personas con discapacidad. ¿Qué opinión te merece este protocolo? Digo, es una primera medida, todavía falta, pero en principio, ¿te parece que esta medida abona, se trató adecuadamente para la implementación en estos 4 procesos que hubo en junio? Mira, yo te diría que cualquier medida en pro de la inclusión es buena per se. No podemos decir es buena o mala. Si ya está abonando a la inclusión y a la visibilización de las personas con discapacidad, está muy bien. Ahora, ¿dónde es el tema? Qué bueno que se incluyan justamente en las casillas y como representantes de casilla, eso es importante. Pero también hay un problema, y los representantes de casilla y los representantes de partido, no todos los partidos políticos tienen, por ejemplo, un área de discapacidad. Hay solo 3 partidos políticos que tienen una secretaría en materia de personas con discapacidad. Entonces deberíamos de entrada promover que todos los partidos tuvieran un área enfocada a este sector. Claro. Considerando algo muy sencillo, todas las personas, tú, yo, los que están aquí en el foro, van a tener una discapacidad eventualmente. Entonces la accesibilidad no es un tema de un grupo en situación de vulnerabilidad, no es un tema de una minoría, realmente es un tema que nos compete a todas y todos. Sí. Entonces, en ese sentido, el protocolo es una buena herramienta, pero es una herramienta que tiene que articularse con modificaciones a la ley necesariamente, pero también con sanciones. ¿Y a qué me refiero? Al menos en la Ciudad de México, en otros estados como Chihuahua, Michoacán, la tipificación de la discriminación como delito puede abonar a esta situación. ¿Ya a qué me refiero? El artículo 206 del Código Penal de la Ciudad de México tipifica el delito de discriminación. Es decir, en la Ciudad de México ya es penalmente punible o perseguible discriminar a una persona por su condición de discapacidad. El protocolo abona a la inclusión y a la visibilización dentro de la casilla, pero necesitamos un esquema de sanciones cuando impida la participación, pero sobre todo el ejercicio del sufragio. Ese es el quid. Claro, pero además, regresando en el bloque anterior hablábamos del voto pasivo, ¿no? Es decir, esta limitación para llegarse de información, ¿no?, al momento de emitirlo, pero nos podemos ir un poco más atrás a los procesos internos de los partidos. Totalmente. ¿No? Es decir, donde ellos, las personas con discapacidad, se enfrentan a una serie de barreras, ¿no? Más allá de las instalaciones, sino una cuestión cultural, ¿no? Desafortunadamente al interior de los partidos políticos, donde son muy pocos los casos de personas que han llegado, ¿no?, a ocupar un cargo de elección popular, porque el primer filtro, el primer obstáculo, mejor dicho, es al interior del partido político, ¿no? Y hace falta justamente este tipo de medidas, digo, hablando del Distrito Federal, el que se considere un delito. Sin embargo, en materia electoral creo que valdría la pena también explorar la posibilidad, ¿no? Es decir, en tu opinión, ¿qué medidas, qué mecanismos se podrían ir implementando, en principio a nivel legal, para hacerlo obligatorio, claro, ¿no?, al interior de los partidos políticos, para que personas con discapacidad tengan mayores posibilidades de enfrentar un proceso interno y en su momento obtener la candidatura? Mira, yo creo que algo importantísimo, si trazáramos una ruta de acciones prioritarias en la materia, yo creo que lo primero es armonizar la legislación a nivel federal, estatal e incluso los bandos municipales que tuvieran alguna situación relativa a personas con discapacidad, también echarles un ojo. ¿Por qué? Porque hoy todavía existen restricciones al voto derivado del juicio de interdicción. Insisto, 15 códigos civiles de los estados hoy lo prevén, ¿no? Claro. Tenemos una ley, ¿no?, de carácter general que hoy no está abonando justamente a la inclusión de personas con discapacidad, y es el artículo 280 de la LGIP. Bueno, si encontramos esos gaps en la legislación, primero hay que eliminarlos. Segundo, tener las cifras. Necesitamos saber dónde están, cuándo están, y esa credencial tan poderosa que es la credencial del INE, que nos diga de alguna u otra manera que la persona es una persona con discapacidad, no visiblemente, pudiera a lo mejor quedar en un logo, en un número de registro solo para fines estadísticos, no que tenga que aparecer en la credencial, porque lo contrario sería discriminatorio, pero sí saber qué discapacidad tiene y sobre todo qué ajustes o apoyos necesita para el momento de la elección. Eso a efecto de ir diseñando una política pública
más personalizada, pero que realmente sea efectiva en el goce y ejercicio de los derechos, particularmente político-electorales. Y claro, el esquema de sanciones, ¿no? Analizar la posibilidad a lo mejor de evaluar un delito similar, ¿no? Como discriminación electoral por motivos de alguna condición de vulnerabilidad. Se me ocurre, estoy hablando un poco al aire, pero que realmente fuera una falta grave y que fuera punible y penalmente punible y perseguible discriminar a una persona en el ejercicio de su voto por una situación de pobreza, de condición étnica, de orientación sexual, de discapacidad, etcétera. El sistema interamericano dice algo muy interesante y dice que la violación a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, los famosos DESCAS, pervierten a la democracia. Y claro, es cierto, el voto clientelar, que es la persona que vota por una despensa, es un voto de hambre, no es un voto razonado y eso es una perversión del voto. Lo mismo pasa con la persona con discapacidad. Si yo no empodero a la persona con discapacidad para empoderarla en igualdad de condiciones que cualquier otra persona, vamos a seguir pervirtiendo la democracia con incentivos como voto por visibilización, ¿no? Entonces, te voy a votar solo porque tienes discapacidad. Ese no es el tema. Hay que votar a la persona por sus méritos, porque es una persona que tiene maestría, que tiene licenciatura, y su discapacidad es punto y aparte. Sí. Es una condición adicional. Ese es el cambio de paradigma y el reto que tendríamos que enfrentar en la legislación en materia electoral. Claro, y digamos, los pasos que se han dado en la legislación electoral, digamos, buscando la inclusión, en muchas ocasiones se ha recurrido al tema de las cuotas. Así es. ¿No? En tu opinión, ¿sería necesario como una primer medida la inclusión de una cuota, ¿no? En el momento de la postulación de candidaturas? Yo te diría, depende. Las cuotas son una acción afirmativa. El problema es que en México malentendemos las acciones afirmativas y creemos que la acción afirmativa llegó para quedarse. Y la acción afirmativa tiene una naturaleza temporal. ¿Por qué? Porque tiene un objeto equilibrador. Yo equilibro una situación de desigualdad con una acción afirmativa. Entonces, cuando yo llego a ese estadio de igualdad, la acción afirmativa debe desaparecer, porque si no genera otra situación de desigualdad. Claro. Una persona con privilegios, etcétera, ¿no? O superpersonas. Las cuotas tienen que tener esta perspectiva, que la persona, sí, tener cierto porcentaje de personas con discapacidad, pero también no cualquier persona con discapacidad. Buscar perfiles indicados para ocupar esos cargos. Es el mismo problema que pasa en materia de género. No nada más hay que apostarle a las cuotas de género, sino a cuotas de género con perfiles suficientes. Y si no encontramos el perfil, entonces hay un problema, porque entonces significa que no hay oportunidades reales para esas personas. Y entonces nos sirve incluso como un tema de diagnóstico. Soy un creyente de las cuotas siempre y cuando vayan aparejadas con un sistema de nivelación efectivo, tendiente al empoderamiento material de un cierto colectivo, una persona en situación de vulnerabilidad, y que busque la igualdad sustantiva de ese grupo conforme a los demás, ¿no? Sin embargo, solamente una cuota por cumplir no genera nada, genera falsas expectativas de inclusión y lo único que hace es realmente agravar el problema, porque a lo mejor estamos trayendo personas con discapacidad en puestos de elección popular que no están preparadas para eso. Lo mismo pasa con cualquier grupo en situación de vulnerabilidad, es perfil acompañado de la cuota, y la cuota sin perfil no sirve para nada. Claro, la obligación de la cuota tiene que ir acompañada de acciones por parte del partido, claro, para empoderar, para darle todas las herramientas para que esos perfiles justamente cumplan con esta función. El tiempo se nos está terminando y bueno, el tema es muy interesante. Una última reflexión que nos quisieras compartir, digamos, a manera de conclusión sobre este tema del acceso y del ejercicio efectivo de los derechos político-electorales. Mira, yo creo una reflexión. Realmente las personas con discapacidad en México y en el mundo han sido excluidas por su condición de vida y eso es una injusticia por donde la veas. Pero también es una injusticia que los políticos no hagan nada al respecto y que sigan manteniendo en el olvido a un colectivo que aporta bastante. Vuelvo a repetir las cifras, estás hablando de 12, 15 millones de personas en México. 4 veces o 5 veces la población de Costa Rica. Costa Rica tiene alrededor de 4.5 millones de personas. Imagínate el número de votantes que es. Si no lo hacen por un tema de conciencia social, que lo hagan entonces porque hay un capital político que tiene ganas de votar y que quiere realmente cambiar las decisiones con su voto. Si no lo ven por ahí, si no lo ven por un tema de conciencia y de humanidad, que lo ven entonces por el capital político que representa a la persona con discapacidad. La persona con discapacidad tiene el poder suficiente para mover una elección.
tiene el poder suficiente para tomar una decisión en ciertos lugares. Insisto, en Ecuador eligieron a un presidente. Claro. Entonces creo que es momento de cambiar el paradigma en México y seguir y hacer lo que nos corresponde, que es armonizar la legislación con los estándares en la materia. Claro, y en elecciones tan cerradas como las que se dan en nuestro país, pues pueden Ese es el voto definitivo, así es. determinar, ¿no? Así es, totalmente. Adalberto, te agradezco mucho Muchas gracias. que hayas venido a platicarnos sobre este tema. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. Nos vemos la próxima.